Buenos días, mi nombre es Ricardo Mauricio Meneses Orellana. Yo les voy a hablar sobre el origen de los derechos humanos y diferencia entre los derechos humanos y derechos fundamentales. El origen del concepto de los derechos humanos se remonta al reconocimiento del derecho natural por los romanos en la antigüedad, basados en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas, y a las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que recoge la filosofía cristiana en los siglos posteriores. En tiempos más recientes se redactaron y aplicaron documentos, afirman los derechos individuales como la Carta Magna de 1215, la Petición de Derechos 1628, el Acta de Habeas Corpus 1679. Por tanto, la versión moderna de los derechos humanos tiene origen en la cultura occidental y cobra forma a finales del siglo XVIII, casi simultáneamente en las 13 colonias inglesas de América, que muy pronto se convertirían en una federación independiente en los Estados Unidos y en el Reino de Francia, que se transforma en república tras la revolución que acabó con el régimen monárquico absolutista. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Filadelfia, 4 de julio de 1776, contenía una enumeración bastante cercana a la noción moderna de los derechos humanos: igualdad de todos los hombres, separación de poderes, poder al pueblo y a sus representantes, libertad de prensa, poder militar subordinado al civil, derecho a la justicia o libertad de culto religioso. Entre las diferencias de derechos humanos y derechos fundamentales, tenemos que los derechos humanos son de carácter universal, protegen a todos los individuos, por lo tanto no dependen de los estados, y al tener alcance internacional va más allá de lo dispuesto en la Constitución o las leyes de un país, por lo que son de cumplimiento obligatorio. Por su parte, los derechos fundamentales son las garantías que aplican exclusivamente a los ciudadanos o residentes de un territorio determinado. Su alcance es nacional y sus disposiciones y cumplimiento dependen del Estado. Vamos a hablar un poco de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Derechos humanos, decíamos, que son las garantías que tienen todas las personas desde que nacen. ¿De qué organismo dependen? De la Organización de Naciones Unidas. ¿En qué documentos se consagran? En la Declaración de los Derechos Humanos en el año de 1948. Tienen alcance universal y como ejemplos tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a libre tránsito, y hablamos de los derechos fundamentales, que son las garantías que tienen los ciudadanos o residentes de un país. Dependen del Estado, documento donde se consagran en la Constitución y las leyes de cada Estado. Tienen alcance nacional y como ejemplos tenemos derecho a la libre asociación, derecho a defender la soberanía nacional, derecho a la propiedad privada. Bueno, esta ha sido mi participación y continúa mi compañera Odalis. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Odalis Vanessa Rodríguez Flores y a mí me corresponde hablarles un poco sobre qué son los derechos naturales. Bien, un derecho natural es un conjunto de principios fundamentales que tutelan la vida de los seres humanos, los cuales se saben que no son creados ni por el hombre ni por ninguna institución, sino por la misma naturaleza. Los derechos naturales son inalienables y universales, ya que ningún ser humano puede privar a otro de estos derechos naturales. La importancia del derecho natural es que ésta actúa como base para la elaboración e interpretación de las normas del derecho natural constituyente. Es decir, es un verdadero ordenamiento jurídico con sus mandatos, prohibiciones independientes de la voluntad humana y de toda reglamentación positiva. El derecho natural parte de un cognitivismo ético que sostiene la posibilidad de conocer dichas dimensiones fundamentales del bien o la perfección humana, y ésta se dirige racionalmente a las acciones y a su fin a través de la razón práctica. Con esta podemos entonces conocer dichos bienes humanos, y un ejemplo de ellos es la integridad física y también la de la salud. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que defiende dicha existencia de los derechos del hombre, que son fundamentados o determinados por la misma naturaleza humana, que estos son anteriores y superiores a la del derecho positivo, es decir, que la vida humana, por ejemplo, así como la mismísima libertad. Muchas gracias por su atención prestada, y así continuará nuestro siguiente compañero con el siguiente tema.
Muy buenos días, mi nombre es Araí García y yo les voy a hablar acerca de los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Son todos aquellos atribuibles a todas las personas sin excepción y que se consideran como un listado de reglas básicas y preeminentes en el ordenamiento jurídico. Estos son notoriamente diferentes al resto de derechos porque son inalienables. Esto quiere decir que se adquieren desde el nacimiento y no pueden ser objeto de transacción o intercambio en el contrato de trabajo, aunque pueden sufrir alguna modulación, por lo que el trabajador está subordinado y tiene dependencia del empresario. Algunos de estos derechos se rigen no solamente desde el inicio de la relación laboral, sino también en los procesos de selección y, claro está, en el despido. Algunos de los derechos fundamentales son igualdad de trato y no discriminación, derecho a la vida, integridad física y moral, derecho a la libertad ideológica y religiosa, derecho a la libertad y a la seguridad, derecho a la intimidad personal y familiar, honor e inviolabilidad del domicilio, derecho a la libertad de residencia y circulación, derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, derecho a la tutela judicial, derecho a la educación, derecho a sindicarse libremente y a huelga, entre otros. La defensa de los derechos fundamentales es más ágil, en términos judiciales, en comparación con los otros procedimientos laborales, debido a la importancia que tienen por ser un pilar fundamental en la sociedad democrática de hoy en día. Los derechos fundamentales se clasifican en varios tipos. Estos son los siguientes: derechos y libertades en el ámbito personal, derecho a la vida, a la integridad física y moral, libertad de creencias tanto ideológicas como religiosas, derecho a la libertad y a la seguridad jurídica y tutela judicial, a la vida privada, a la libre circulación y residencia, y por último, derecho a un matrimonio igualitario. También están los derechos y libertades en el ámbito público: derecho a la igualdad ante la ley, a una comunicación libre, a la libertad de expresión, derecho a la información, a la participación en asuntos públicos, derecho de reunión, manifestación, asociación, derecho de petición a los poderes públicos, derecho de participación en asuntos públicos y derecho a un acceso a un cargo público. Y también están los derechos y libertades relacionados con el ámbito socioeconómico, que está dentro de ello derecho a la educación libre y gratuita, libertad de cátedra, derecho a la autonomía universitaria, libertad de sindicación, a una huelga, derecho a una huelga, a la negociación colectiva y al trabajo. Muy bien, gracias por su atención. Esta ha sido toda mi participación. Dejamos a nuestra compañera. Buenos días, mi nombre es Daniela Recinos y voy a hablar sobre los derechos sociales. Los derechos sociales son aquellos que están alineados con la infinita dignidad del ser humano, es decir, que defienden la importancia de la integración personal a través de objetivos importantes como el acceso al mercado laboral, el derecho a la sanidad o a la educación. Como su nombre lo indica, estos van ligados a un concepto de sociedad, es decir, que necesita la existencia de una sociedad o de grupos organizados en los que cada persona desemplea un rol específico y ocupa un lugar en el que le es reconocido por sus semejantes para poder existir. Los derechos sociales tienen como una de sus características principales tratarse de derechos de igualdad, entendido en el sentido de igualdad material o sustancial, circunscribiéndose a la defensa de determinadas situaciones de discriminación normativa a través del establecimiento de un régimen diferenciado que se concentra en las desigualdades fácticas. Ahora bien, ¿de dónde vienen los derechos sociales? Como su nombre lo indica, los derechos sociales van ligados a un concepto de sociedad y necesitan la existencia de una sociedad. Y aunque desde la antigüedad en Grecia, el Imperio Romano y otras civilizaciones ya se habían introducido figuras legales en el sentido, lo cierto es que los derechos sociales se remontan a la Revolución Francesa, cuando emerge la figura de la ciudadanía y se le asignan derechos y obligaciones. La gran mayoría de las constituciones que se redactaron a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX incluyen algunos derechos sociales básicos, y aunque faltaba un largo recorrido para su reconocimiento e institucionalización, no fue hasta los inicios del siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se logró uno
un cierto consenso sobre la importancia de estos derechos y su enlace. Finalmente, todos los avances sirvieron como base para el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales que se incluyeron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ahora bien, los derechos sociales fundamentales que más tarde dieron origen a lo que se le llamó Estado social, que se puede resumir así: derecho a un empleo y a un salario justo, derecho a la protección social en caso de necesidad, derecho a la vivienda, derecho a la educación gratuita y calidad, derecho a la sanidad, un derecho al entorno saludable, al acceso de cultura y todos los ámbitos de la vida pública de la comunidad, y derecho a la alimentación y soberanía alimentaria. Gracias. Ahora continuará mi siguiente compañero. Y aunque faltaba un largo recorrido para su reconocimiento e institucionalización, no fue hasta los inicios del siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se logró un cierto consenso sobre la importancia de estos derechos y su enlace. Finalmente, todos los avances sirvieron como base para el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales que se incluyeron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ahora bien, los derechos sociales fundamentales que más tarde dieron origen a lo que se le llamó Estado social, que se puede resumir así: derecho a un empleo y a un salario justo, derecho a la protección social en caso de necesidad, derecho a la vivienda, derecho a la educación gratuita y calidad, derecho a la sanidad, un derecho al entorno saludable, al acceso de cultura y todos los ámbitos de la vida pública de la comunidad, y derecho a la alimentación y soberanía alimentaria. Gracias. Ahora continuará mi siguiente compañero. Buenos días, compañeros y licenciado. Mi nombre es Julissa Lemus. Yo les hablaré sobre qué son los derechos culturales. En su observación general 21, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales explica la trascendencia que tiene la cultura para la dignidad humana y por este ende su incorporación dentro del apartado de los derechos humanos, al precisar que éste refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, social y política de los individuos, los grupos y las comunidades. De ello se sigue que la cultura es decisiva para la realización ideal y desarrollo del todo ser humano, para que éste no tenga temor de la miseria al que alude el preámbulo de la Declaración Universal de 1948 y los diversos instrumentos internacionales. En el derecho cultural también se dice de que este es un campo muy semántico, el cual extenso, que hablamos lo que es la vestimenta, la comida, las creencias, la música, la forma de hablar, los distintos lenguajes, forma de expresarnos, creencias, religiones, entre otras cosas. De ello existe lo que son diferentes puntos claves que podemos tocar y tomarlos en cuenta como cultura. Podemos decir que el primero sería participar en la vida cultural, que se refiere a la libertad para ejercer prácticas culturales. Es decir, yo tengo todo el derecho de hacer la creencia que yo crea conveniente, a lo cual me he acostumbrado, siempre y cuando ésta no perjudique a la otra persona. Es mi derecho como ser humano. Punto número 2. Gozar de los beneficios y progreso científico de sus aplicaciones, entendido como el acceso a los conocimientos, métodos e instrumentos derivados de la investigación. Punto número 3. Protección de los intereses morales y materiales correspondientes a las creencias o diferentes culturas. Punto número 4. Libertad para la investigación científica y la actividad creadora. Con esto concluyo mi parte. Mi compañera Saraí proseguirá con la exposición. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora les voy a hablar acerca un poco del derecho al acceso tecnológico. El derecho tecnológico se puede ver desde dos perspectivas: derecho tecnológico como rama jurídica y derecho tecnológico basado en la digitalización. El derecho tecnológico como rama jurídica, el derecho tecnológico o derecho a la informática hace referencia al conjunto de normas legales que se han estado desarrollando y aplicando para regular todo lo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. Algunos de los que podemos ver dentro de este son los datos personales online, las redes sociales, el comercio electrónico, los contratos inteligentes, patentes informáticos,
cibercrimen, etc. Desde la otra perspectiva, derecho tecnológico basado en la digitalización, podemos ver de que este tiene que ver con el uso de las tecnologías digitales dentro del ecosistema legal, indistintamente de la especialidad jurídica, esto con el objetivo de aportar agilidad, precisión en las labores legales gracias a la digitalización de los procesos. En este punto, el derecho tecnológico no tiene que ver con las regulaciones, sino que consiste en usar herramientas digitales para facilitar la labor de todos los participantes en el sector legal, ya sean abogados, jueces, fiscales, etc. Algunos de los ejemplos de las especialidades del derecho informático son la protección de datos personales y la del cibercrimen. Gracias por su atención. Esta ha sido nuestra exposición sobre los derechos humanos. Gracias.